Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a trabajar o vamos a seguir trabajando fuerza de un fluido sobre una superficie, pero vamos a trabajar con una alternativa, ¿sí? De la expresión. Pues nosotros en su momento habíamos dicho, bueno, podemos calcular la fuerza a través de la siguiente integral definida, que realmente presenta sus dificultades. ¿Sí? Primeramente, ¿cuál es la dificultad? Bueno, el modelo con el que trabajamos es el siguiente. Tenemos en el siguiente marco de referencia, ahí tenemos la placa, ¿sí? Y tenemos que determinar a G de Y. La placa, pues, o la placa va en términos de Y desde C hasta D. ¿Qué dificultades presenta trabajarlo de esta manera? Pues bueno, la principal y a veces la más importante es precisamente el modelar o encontrar esta expresión G de Y, que llega a dificultarse, ¿sí? Otra de las opciones era encontrar el centroide de esa placa en términos de Y, G de Y, o Y testada en su momento, ¿verdad? Como le llamábamos, y encontrar pues la profundidad que va precisamente de la superficie del fluido hasta ese valor del centroide. Entonces ahora sí, ya teniendo esa profundidad, pues utilizamos la siguiente fórmula por el área total. Y también encontrar pues el área total de la placa. Este es W. Entonces, ¿qué dificultad presenta esto? La dificultad es pues encontrar el área, ¿sí? Si es una figura amorfa, pues nosotros ya lo podríamos hacer a través de una integral definida, ¿sí? Pero aún así va a tener sus dificultades. Es importante tomar en cuenta. La otra es encontrar a Y testada, ¿sí? Ya encontrando Y testada y ubicada en el plano, en nuestro marco de referencia, pues ver la distancia que hay entre la superficie y este valor y, que sería entonces h. Entonces también implica pues, sus operaciones. Y en general puede ser a veces confuso trabajarlo de esta manera. Tiende a confundir a veces al alumno y a veces utilizan valores que pues no son correspondientes a veces a la profundidad, que es lo más común, y pues lleva a errores de cálculo. ¿Qué otra? Bueno, y al final pues muchos de los ejercicios también nos plantean de la siguiente manera. Tenemos el marco de referencia, tenemos el eje de las X, de las Y, y vamos a tener la superficie, pero ya no está ubicado en el eje, o no está alineado con el eje de las X, y nos dan a veces una placa totalmente amorfa. Aquí, ¿qué implicaciones tiene? Pues bueno, si quisiéramos utilizar este modelo, pues tendríamos que desplazar todo, ¿sí? Tantas unidades. Tal que, ahí le voy a llamar yn, el valor yn, que sería donde está posicionado precisamente la superficie de nuestro marco. Entonces, yn unidades las tendríamos que desplazar hacia abajo a todo nuestro sistema, tanto la superficie como la placa, tal que pues yn quede igual a 0 y la placa pues quedaría acá más abajo, ¿sí? Pero bueno, si no quisiéramos hacer eso,
nosotros tenemos una alternativa para calcular precisamente lo que viene siendo la fuerza que estaría ejerciendo. Para esto, pues hay que entender que la placa va a tener un centroide, X testada y Y testada. De aquí precisamente nos interesa Y testada. La profundidad que va a tener dicha placa, pues va a ser de la superficie, o sea, YN menos Y testada. Por tanto, entonces, en esta fórmula, nosotros al reescribirlo, nos quedaría Y subíndice N menos Y testada por el área total de la placa. En videos anteriores en este curso, nosotros determinamos a YN por medio de la siguiente expresión, que era mu de Y sobre el área total de la placa. ¿Quién es mu de Y? Bueno, pues son los momentos o el momento que genera el área de la placa, en este caso de la superficie, en términos de Y. Entonces, sustituyéndolo en esta fórmula, nos va a quedar entonces escrito de la siguiente manera. Mu de Y sobre el área total. Y haciendo el producto de términos, aplicando propiedad distributiva, nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar Y de N por el área total menos mu de Y. ¿Esto realmente en qué me está ayudando? Pues bueno, ya no tendría que hacer tantas deducciones de cómo debo desplazar mi sistema para que quede acorde, utilizar esta fórmula, etc. Yo simplemente con calcular el área total, ¿sí?, de mi placa, pues Y de N pues lo voy a conocer, ¿sí?, es solamente un valor numérico, y calculando mu de Y o los momentos de región según Y o respecto a Y, con esas dos integrales que pues hacíamos en su momento, pues podemos calcular lo que es la fuerza directamente. Entonces, sustituyendo, pues nos va a quedar el peso específico que va a multiplicar a Y de N, que multiplica la integral que va de A a B, del área total, que sería la cota superior menos la cota inferior, menos un medio de la integral de A hasta B de la cota superior al cuadrado menos la cota inferior al cuadrado. Sé que parece más complejo hacerlo de esta forma y que, bueno, operativamente puede resultar que sí sea más complejo. Sin embargo, ya no, este procedimiento sería más mecánico, por así decirlo. Ya no tendría que estar pensando en cómo muevo la superficie. Entonces, la cota superior estaría dado por una ecuación f de x en nuestro marco de referencia, que sería pues el segmento de curva que delimita por la parte superior a mi región o al área de la superficie, y la cota inferior sería pues el segmento que está en azul, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que se pueda observar, digámosle, las capacidades de trabajarlo de esta otra forma. Entonces supongamos que tenemos ahí un fluido. En este caso, les digo, vamos a trabajar con agua para hacerlo más sencillo, que tiene una altura de 10 metros y vamos a tener en el fondo una placa de la siguiente forma. Por la parte inferior vamos a tener que es y igual a x cuadrada y la parte superior va a ser 2x más 1. Como pueden observar,
aquí se dificultaría más el trabajarlo precisamente con esta expresión, porque, bueno, cuando trabajábamos en los videos anteriores, la placa, por así decirlo, tenía una forma simétrica, que puede ser un trapecio, puede ser un cuadrado, un círculo, etc. Pero ¿qué ocurre cuando ya la placa, ¿sí?, no está, no es simétrica respecto al eje de las Y, ¿sí?, como este es el caso? Ya no es simétrica en este caso. Vamos a, pues, utilizar ahora esta forma que va a ser más sencillo, ¿sí? Realmente ya tenemos aquí el dato, quién es Y subíndice N, ¿sí?, que es la altura a la que se encuentra la superficie del agua. Esto sería como el fondo del contenedor. Tenemos nuestra placa. Entonces, primeramente, bueno, utilizando, aquí podemos igualar las dos ecuaciones con el objetivo de encontrar el intervalo de existencia en términos de X de esa región acotada. En este caso, utilizando la fórmula general, bueno, encontraríamos que sería 1 menos raíz de 2, o más o menos sería menos 0.4142, 1356. X2 sería 1 más raíz de 2, o más o menos 2.4142, 1356. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el área total de nuestra placa. Va a ser entonces la integral que va de x1 a x2 de la cota superior, que en este caso es 2x más 1, menos la cota inferior, que sería x cuadrado, por el diferencial de x. Muy similar a lo que hacíamos o como trabajábamos cuando queríamos determinar el centroide de una región acotada. Utilizando un software o utilizando el software, una herramienta tecnológica, ya directamente esta integral definida nos va a dar un valor de 3.77123 aproximadamente. Siguiente, vamos a determinar a mu de y, que es un medio de la integral que va de x1 a x2 de la cota superior al cuadrado menos la cota inferior al cuadrado. Utilizamos también nuestra herramienta tecnológica y nos va a dar un valor aproximadamente de 8.296719. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Utilizamos entonces esta fórmula. Va a ser W, que multiplica a Y subíndice N por el área total menos mu de Y. Sustituyendo entonces, W va a ser 1000, que multiplica a Y de N, que va a ser 10, por el área total, que sería 3.77123, menos mu de Y, que es 8.296719. Y bueno, ya al final aproximadamente nos va a dar una fuerza de 29.415.58 kilogramos fuerza. Dimensionalmente, pues esto es correcto, porque bueno, el área total en este caso estaría dada como metro cuadrado, esas serían sus dimensiones. Mu de Y serían metros cúbicos. Entonces veríamos que sería Y de N, que estaría dado en metros, el área total metro cuadrado, mu de Y metro cúbico. Aquí tendríamos metro cúbico menos metro cúbico, como resultante serían metros cúbicos. Y pues bueno, W es kilogramo por metro cúbico, se cancelarían los metros cúbicos y simplemente quedarían kilogramos.
Y bueno, este sería una alternativa de trabajar o cómo calcular precisamente la fuerza que genera un fluido sobre una placa o una superficie. ¿Sí? Espero que bueno, haya quedado claro la explicación de esta alternativa. También la diferencia que podemos tener y las facilidades que también se presenta al trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Como les decía, la parte operativa sí se vuelve más compleja, pero como habíamos dicho, ya no es tan necesario, ya es más mecánico, porque bueno, podemos nosotros determinar el área acotada entre dos gráficas o entre dos curvas, determinar mu de y, también nuestra formulita básica, un medio de la integral de la diferencia de las cotas al cuadrado. Y que, como comentábamos, Pedro, ya utilizando pues esta herramienta tecnológica, una calculadora, algún software para directamente determinar estas integrales definidas, bueno, se hace más fácil el proceso, ¿sí? Ya no tenemos que estar pensando en cómo lo muevo, cómo lo desplazo, si está bien utilizar cierto modelo, etcétera. Ya no tendremos que hacernos tantas preguntas de esa manera, ¿no? O identificar el modelo G de Y. También es cierto, a diferencia de los ejercicios del video anterior, pues también cuando no es simétrica la placa, siempre es más recomendable trabajarlo de esta manera para evitarnos pues problemas, ¿no? O detalles. Pero bueno, espero que haya quedado claro cada una de las partes del proceso, también de la explicación. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.